episodio de hoy está auspiciado por Ecoalcina, tienda de riders y paraíso para todos los amantes de la movilidad personal. Sponsor oficial de Horizonte NOA. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Sí, no tan juguete, ¿Es un parlante? ¿Qué es? No, se llama monociclo eléctrico. Le bajás los pedales y vas andando parado. Buen día, gente, buen día. Estamos aquí en una tremenda YPF almorzando. Les hablo recién ahora porque el día fue largo pero lindo. Salimos a las 8 menos 5 del hotel de General Villegas e hicimos unos 60 kilómetros hasta Florentino Ameghino, donde paramos a cargar y a tomar un café. Nos atendió Daniel y Eli, los dueños de la estación de servicio, unos personajes, los dos, sobre todo Daniel. Hasta ese momento habíamos recorrido unos 60 kilómetros aproximadamente y Hodor había quedado al 75% de batería. Hubo viento todo el viaje, no tremendamente fuerte, moderado, pero hubo viento, así que consumió un poquito más Hodor. Y después de eso, que nos quedamos cargando más o menos 1 hora y 10 minutos ahí, proseguimos el viaje y después de unos 60 kilómetros más, estamos aquí en General Pintos cargando, almorzando una tremenda lasaña y hasta me regalaron un chocolate y todo, que ahora se los voy a mostrar. Muchas gracias, Raúl, si estás mirando esto, un genio total, me alegraste el día. Así que vamos a cargar un poquito más aquí a Hodor. Hodor en este momento está al 63% de batería, habiendo recorrido casi 120 kilómetros. Vamos a estar, como les dije, acá un ratito y después ya vamos a seguir camino. Probablemente haya una tercera parada dependiendo de las condiciones de viento de la ruta y vamos a terminar, si Dios quiere, en Junín. Así que los veo en un ratito y les sigo comentando cómo venimos. Agua primero, después haces lo que tenés que hacer. Y bien, son las 6:17, 6:15 pasadas, por decirlo de alguna forma. Estamos todavía en ruta, estamos en la 188 y nos faltan aproximadamente unos 9 kilómetros para llegar a Junín, que está para allá. Más o menos en 2 kilómetros vamos a estar agarrando la ruta número 7, la famosa 7. Lo que no sé es si a esta altura, cuando la agarro, ya es autopista o no. Esperemos que no. Pero desde la 7 hasta Junín son unos 6 kilómetros más aproximadamente. Hodor está al 31% de batería así quieto, así que deberíamos llegar bien sin problema y sin tener que recortar mucho la velocidad final. Todo este tramo pasando San Nicolás, que fue aproximadamente unos 30 kilómetros después de hacer la pausa en la estación YPF, los 60 y pico de kilómetros que venimos recorriendo ya son todos, pero todos, con asfalto peinado así como lo ven acá.
todos los 60 y pico de kilómetros. Así que muy difícil realmente porque va para todos lados, hay mucho camión que va para Junín, mucho tránsito en general que va para allá. Así que vamos a seguir. Ahora hicimos un mini descanso porque realmente había hecho casi 100 kilómetros sin descansar, pensando que me iba a encontrar algo en el camino después de San Nicolás, pero no. En el medio hice un pequeño vivo en Instagram, por ahí pongo algún impreso en el video. Y bueno, realmente casi no hice ninguna pausa precisamente para que no nos agarre el anochecer. Como son las 6 y pico, ya les diría en 30 minutos empieza a anochecer. Creo que estamos bien, así que me voy a apurar y les cuento cuando llegamos, a ver qué alojamiento conseguimos y dónde. Adiós. Bueno, gente, quería hacer una toma así novedosa. En realidad no, estoy acá en el baño de la habitación del Hotel Azul Junín. Súper recomendado porque la relación precio-calidad, la verdad, entre lo que es la habitación, que es hermosa, la atención de Silvina, el personaje de Santi, que le mando un saludo grande, que me estuvo preguntando por Hodor, por mi monociclo. Impagable realmente, todo súper limpio, súper lindo, huele bien, la verdad, y no es caro para nada. Así que súper recomendable. Pero más allá de eso, bueno, les hablo desde el baño por una cuestión de que es la mejor luz que tengo. Les quería comentar que al final terminamos haciendo poco más de 228 kilómetros. En el día de hoy llegamos a las casi 7 de la tarde a Junín. Entre los videos que filmamos y demás, este hotel está a la entrada de Junín, no está en el centro. Mejor para mí, ideal. Prefiero a las afueras que estar en el despelote. Hodor quedó al 29% de batería, así que rindió bastante bien en el último tramo, más allá del estado de la calzada, con todo el pavimento peinado que se dificultaba bastante. No tuvimos tanto viento en contra, tuvimos un viento intermedio, diría medio de costado, a veces de frente, a veces de atrás, así que bueno, hacía como una especie de promedio. Día bastante agotador. Ya llegamos, vamos a descansar aquí y mañana nos vamos para Carmen de Areco, que son bastantes menos kilómetros y va a ser una diferencia con respecto a lo que venimos haciendo los últimos 2 días, ¿no? O 3 días diría yo, en donde estamos haciendo todos tramos de más de 200 kilómetros. Así que bueno, los veo en el día de mañana. Espero les haya gustado este video. Si les gustó este video, quiero decirles algo muy importante. Hoy es 19 de octubre y es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y como ustedes saben bien, venimos colaborando con FUCA, con la gente de la Fundación Cáncer, para recaudar fondos para que ellos puedan realizar su obra de bien y ayudarnos a todos a combatir esta terrible enfermedad. Así que si querés donar a FUCA y querés hacer tu aporte, podés utilizar los enlaces que están en la descripción de este video. Importantísimo. Bueno, les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo episodio,